Pues ahora mismo las 6:15 decíamos que el objeto de nuestra siguiente conversación es algo muy preciado para nosotros, que son los más pequeños. Cómo poder educarles de la mejor manera, hacer de ellos personas, sobre todo que puedan ser felices y repartir un poquito de esa felicidad también entre los que le rodean. De esa forma, oye, se contribuye a que el mundo sea un lugar un poquito más desahogado, ¿no? Sobre todo de lo que es ahora. No es fácil el proceso, desde luego que sí. Ya hay todo un tronco obligatorio en la educación. Al parecer que es muy difícil hacerle la cobra para ver cómo podemos incluir algo más en todo ello, porque ya sobrepasa muchas veces hasta las capacidades de los docentes. Les hemos oído quejarse de eso en ocasiones, pero sabemos que todo este procedimiento se tiene que ir transformando y hay muchas personas ocupadas y preocupadas por esto. Así que cuando sabemos de alguien que lo hace, sí queremos hablar un poquito más con ellos en profundidad. Y hemos sabido de un libro que se llama Los 5 pilares de la felicidad del niño y nos ha interesado muchísimo. Así que este libro, que igualmente se subtitula Cómo educar para generar adultos felices, es lo que nos lleva a hablar un ratito con su autor, que es el psicólogo Alberto Guzmán Ortega. Está con nosotros en esta tarde. Hola, bienvenido, Alberto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué estupendo propósito, ¿no? El de conseguir la felicidad de los pequeños, que eso ya es una simiente que va a funcionarles muy bien en la vida, ¿verdad? Para atravesar el resto de lo que queda, ¿no? Desde luego, sí. Y bueno, como bien decías, estamos pensando en los niños y a veces tendemos a pensar que son niños siempre y los educamos como para un presente muy muy inmediato, ¿no? Ya. Pero tenemos que tener en cuenta que niños van a ser unos pocos años, aunque luego siempre van a llevar algo de niño, y llevamos todos, ¿no? Algo de niño dentro, pero van a ser adultos casi toda su vida. Y la felicidad la felicidad considerada como ese estado general de equilibrio, ¿no? De bienestar, empieza a gestarse casi, diríamos que en la gestación, ¿no? Ya. Hay que empezar desde el primer momento a poner las bases de ese equilibrio futuro, ¿no? Bueno, pues podemos ir mencionando un poquito esos pilares, ¿no? En lo que sustentar esta estupenda idea y luego mencionar alguna cuestión más en todo este ámbito. Cuando oímos hablar de qué añadir, ¿no? a este tema de la educación o qué viene olvidando, ¿no? Desde hace mucho y habría que incluir, hay veces que alguien dice, ya, pero no olvidemos el conocimiento, como diciendo, si eso va a despistarnos de lo que tiene que ser una preocupación principal y no hay por qué olvidarlo, ¿no? No, el conocimiento sabemos que no es suficiente, o sea, que es necesario pero no es suficiente, ¿no? Porque, saber nos da flexibilidad, es decir, cuanto más conocemos y más conocimiento tenemos, más capacidad de adaptarnos a los cambios, a los nuevos retos que se van planteando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que la primera herramienta, el primer pilar, además así lo pongo en el libro, no es el conocimiento, ¿no? Una serie de cuestiones, de principios de aprendizaje, de mecanismos del ser humano como especie que tenemos que conocer para saber qué tenemos entre manos, ¿no? Y bueno, pues eso es básico. Antiguamente, o sea, cuando hablo de antiguamente me refiero a durante la historia de la humanidad, casi siempre el conocimiento se ha dado pues como valores, principios que transmitía una generación a la siguiente, ¿no? Y con eso bastaba, porque los cambios eran lentos, los cambios eran generalmente una progresión de cientos de años, de siglos, ¿no? Y ahora que en este tiempo, en este siglo XX que pasamos, que ha sido tan vertiginoso, y en este XXI que sigue siéndolo, pues sí que necesitamos tener muy presente el conocimiento, no solo como esa transmisión de cómo hacer las cosas de nuestros mayores, como esa transmisión, esa enseñanza que nos han dejado, sino que nosotros tenemos que dar un paso más a la hora de educar, de formar a nuestros hijos, de enseñar en la escuela, y hay que afinar un poquito más para ser más flexibles, adaptándonos mejor a lo que
a lo que tenemos ahora aquí en este siglo XXI. Y es verdad, y incluso el conocimiento es, como dices, importante, pero no lo es todo, porque además hay mucha gente incluso que hasta ya de mayores lo tienen, pero o no lo saben transmitir o no lo saben aplicar en su vida, ¿verdad? Claro, todos sabemos que fumar es malo, Sí. y que mata, pero la gente fuma, ¿no? Es decir, el conocimiento no es suficiente, es importante, y además hay que motivarse, hay que dirigir la conducta en un sentido, hay que tener estructuras, hay que tener un mapa. De alguna forma yo he querido en este libro hacer un mapa, una guía, y además surge como respuesta a lo que iba viendo durante años en consulta, que al final era muy repetitivo todo, al final la gente a veces nos olvidamos de cosas básicas, de elementales, y a veces perdemos la perspectiva, y bueno, y siempre nos encontramos con ese problema de los padres de desorientación, de inseguridad, porque también hay que tener en cuenta que hay pues hay muchos, digamos así, entes que ponen muchísimo dinero y están muy organizados para manipular a nuestros hijos, para manipularnos a nosotros, para el control social, el control político, económico, el marketing. De alguna forma nos hacen sentir inseguros a los padres, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y debemos tener una guía en la que apoyarnos y que nos haga afrontar la educación de nuestros hijos en beneficio de ellos, en beneficio solo de nuestros hijos, no ni siquiera de nosotros, sino de ellos. Es verdad que a veces se mezcla, vemos que se mezcla un poquito todo. Pues es muy interesante este segundo pilar de los 5 que propones, que llamas supervivencia, y además, comprende algunas cosas que son tan interesantes como la tolerancia a la frustración, la autoestima, la extroversión, la asertividad, los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo, la tecnología, es decir, lo que nos rodea de la mañana a la noche y en lo que patinamos tantas veces, ¿no? Claro, además es supervivencia, es decir, si no sabemos manejar estas cuestiones, estamos en peligro, Claro. Estamos realmente en peligro, ¿no? Sí. Y bueno, pues por ejemplo, por la tolerancia a la frustración, sabemos que la frustración produce siempre hostilidad y tristeza. O sea, eso le ocurre, además es un producto evolutivo, es decir, le ocurre a un pájaro, le ocurre a un caballo, y en fin, cualquier especie que tenga un sistema nervioso superior, ¿no? Y claro, a veces no nos damos cuenta de que manejar la frustración, controlarla, saber cómo funciona, es básico para sobrevivir, porque nos